¿Sabías que tu cerebro descarta el 99% de toda la información que recibe cada segundo? Imagínate por un momento. Cada vez que intentas aprender algo nuevo, tu propio cerebro está conspirando contra ti, filtrando y desechando la mayoría de lo que consideras importante. Pero aquí viene lo verdaderamente increíble. Durante los últimos 20 años, neurocientíficos de Harvard, Stanford y MIT han descubierto cómo hackear este sistema. Lo que vas a escuchar te va a sorprender tanto como me sorprendió a mí, cuando descubrí que todo lo que creía saber sobre el aprendizaje estaba completamente equivocado. Piensa en la última vez que pasaste horas estudiando algo importante. Leíste, subrayaste, tomaste notas, y al día siguiente apenas recordabas la mitad. ¿Te suena familiar? Pues resulta que no es tu culpa. Tu cerebro no está diseñado para aprender de la forma tradicional que nos enseñaron en la escuela. Está diseñado para algo mucho más sofisticado, y cuando descubres cómo funciona realmente, puedes triplicar tu velocidad de aprendizaje en cuestión de semanas. Durante décadas, creímos que la inteligencia era fija, que algunos nacían con el don del aprendizaje rápido y otros simplemente tenían que conformarse, hasta que la neuroplasticidad cambió todo lo que sabíamos. Pero espera, hay más. Los últimos estudios demuestran que no solo puedes reprogramar tu cerebro para aprender más rápido, sino que puedes hacerlo de formas que van completamente en contra de lo que consideras sentido común. Imagínate poder absorber información nueva mientras duermes, literalmente, o descubrir por qué algunas personas aprenden idiomas en meses, mientras a otros les toma años. La diferencia no está en el talento natural. Está en conocer los secretos que tu cerebro ha estado ocultándote toda la vida. El primer secreto que cambió mi forma de entender el aprendizaje tiene que ver con algo llamado atención selectiva. Tu cerebro es como un guardián extraordinariamente estricto de un club exclusivo. Solo permite la entrada a la información que considera verdaderamente importante, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ese guardián no funciona como tú piensas. Un estudio fascinante de la Universidad de Pensilvania, con más de 15.000 participantes, demostró algo inquietante. Cuando creemos que estamos prestando atención a algo importante, nuestro cerebro está secretamente evaluando si vale la pena recordarlo. Y la mayoría de las veces decide que no. ¿Por qué? Porque estamos violando las reglas fundamentales de cómo funciona realmente la memoria. Seguramente te ha pasado que lees un párrafo completo y al final no recuerdas ni una sola palabra. Esto no es falta de concentración. Es tu cerebro diciéndote: esta información no parece importante para tu supervivencia o bienestar, así que la voy a descartar. Es lo que los neurocientíficos llaman la ilusión de aprendizaje. Tu cerebro distingue entre estar expuesto a información y realmente aprenderla, y la diferencia es dramática. Pero aquí viene lo que me dejó sin palabras cuando lo descubrí. Tu cerebro tiene zonas específicas que se activan cuando decide rechazar información. Imagínate, existe literalmente un área en tu corteza prefrontal que funciona como un filtro de spam biológico. Cuando intentas hacer multitarea mientras estudias, estas zonas se vuelven hiperactivas. Es como si tu cerebro dijera: demasiadas cosas pasando, mejor no guardo nada. Los investigadores del MIT descubrieron algo revolucionario sobre esto. Cuando una persona intenta aprender mientras hace otra actividad, incluso algo tan simple como tener música con letra, su cerebro reduce la formación de nuevas conexiones sinápticas en un 40%. 40%. Es como si hubieras perdido casi la mitad de tu capacidad de aprendizaje solo por no entender cómo funciona tu atención. Ahora, ¿qué pasa si te dijera que puedes hackear este sistema? El truco no está en forzar la atención, sino en engañar a tu cerebro para que catalogue la información como importante.
Y aquí es donde entra el primer hack neurológico real. Tu cerebro prioriza información que está conectada con emociones, con supervivencia o con algo que ya conoces. Entonces, en lugar de intentar memorizar datos aislados, creas conexiones emocionales y narrativas. Por ejemplo, si quieres aprender historia, no memorizas fechas. Creas historias dramáticas donde tú eres el protagonista, viviendo esos eventos. Pero esto es solo la superficie. El segundo secreto es aún más impactante y tiene que ver con algo que haces todas las noches sin siquiera pensarlo. Durante años creímos que el sueño era simplemente tiempo de descanso, una pausa necesaria para que el cuerpo se recuperara. Hasta que los neurocientíficos de Harvard conectaron sensores a cerebros durmientes y descubrieron algo que revolucionó todo lo que sabíamos sobre el aprendizaje. Tu cerebro no descansa mientras duermes. Está trabajando más duro que cuando estás despierto, pero haciendo algo completamente diferente. Imagínate tu cerebro como una ciudad que se reconstruye completamente cada noche. Durante el día, acumulas información como si fuera escombros de construcción. Datos sueltos, experiencias fragmentadas, conceptos a medio formar. Pero cuando te duermes, tu cerebro se convierte en el mejor arquitecto del mundo, reorganizando toda esa información de formas que tu mente consciente jamás podría imaginar. Lo que descubrieron los investigadores es que existen diferentes fases del sueño que consolidan diferentes tipos de memoria. Durante el sueño profundo, tu cerebro fortalece las conexiones de lo que aprendiste durante el día. Es como si estuvieras soldando permanentemente los cables de tus nuevos conocimientos. Pero aquí viene lo verdaderamente increíble. Durante la fase REM, cuando sueñas, tu cerebro está haciendo algo mucho más sofisticado. Está creando conexiones imposibles entre ideas que nunca relacionaste conscientemente. ¿Alguna vez te has despertado con la solución a un problema que no podías resolver? No es casualidad. Tu cerebro dormido puede resolver problemas creativos que tu mente despierta considera imposibles. Un estudio de la Universidad de Harvard demostró que estudiantes que dormían después de aprender algo nuevo mejoraban su rendimiento en un 33%, comparado con quienes se mantenían despiertos. Pero espera, esto se pone aún mejor. Los investigadores descubrieron que puedes hackear este proceso. Si estudias algo específico justo antes de dormir, tu cerebro le dará prioridad durante la consolidación nocturna. Es como darle instrucciones específicas a tu arquitecto interno sobre qué construir primero. Kenji Kurita, un neurocientífico japonés, llevó esto al extremo. Desarrolló una técnica donde las personas escuchan grabaciones de lo que estudiaron durante el día mientras duermen en ciertas fases específicas. Los resultados fueron tan impactantes que inicialmente la comunidad científica se negó a creerlos. Las personas que usaron esta técnica mejoraron su retención de información en un 60% comparado con métodos tradicionales. Tu cerebro tiene un sistema de procesamiento offline que funciona como una supercomputadora trabajando en segundo plano. Mientras tú crees que estás descansando, tu mente está reorganizando, conectando y fortaleciendo todo lo que aprendiste. Es como tener un asistente personal genial que trabaja toda la noche organizando tu oficina para que al día siguiente encuentres todo perfectamente clasificado y accesible. Pero aquí es donde la cosa se vuelve realmente fascinante. El tercer secreto desafía algo que nos han dicho toda la vida sobre el cerebro adulto. Durante 50 años, pensamos que después de cierta edad, aproximadamente los 25 años, tu cerebro perdía su capacidad de cambiar significativamente. Era como si tuvieras un número limitado de conexiones neuronales, y una vez que se agotaran, game over. Los libros de texto decían que nacías con todas las neuronas que tendrías en tu vida y que solo podías perder, nunca ganar. Hasta que Santiago Ramón y Cajal
Y más tarde investigadores como Miquel Merzenich volaron esta creencia en pedazos. Descubrieron algo que cambió todo lo que sabíamos sobre el potencial humano. Tu cerebro puede literalmente reconstruirse a sí mismo a cualquier edad. No estoy hablando de pequeños ajustes. Estoy hablando de cambios estructurales masivos que pueden transformar completamente tus capacidades cognitivas. La neuroplasticidad no es solo una palabra elegante. Es tu superpoder oculto. Tu cerebro puede crear nuevas neuronas, formar nuevas conexiones e incluso cambiar la función de áreas específicas basándose en cómo las uses. Es como tener un cerebro que se actualiza constantemente según tus necesidades. Imagínate por un momento taxistas londinenses que tienen que memorizar más de 25.000 calles desarrollan un hipocampo significativamente más grande que el promedio. Pianistas profesionales tienen áreas motoras expandidas correspondientes a sus dedos. Esto no son diferencias con las que nacieron. Son cambios que su cerebro hizo para adaptarse a sus demandas específicas. Pero aquí viene lo que me voló la mente cuando lo descubrí. Puedes inducir estos cambios intencionalmente. No necesitas décadas de práctica. Estudios recientes muestran que cambios neuroplásticos significativos pueden ocurrir en tan solo semanas con las técnicas correctas. El secreto está en algo llamado desaprendizaje activo. Tu cerebro no solo necesita aprender información nueva, necesita desaprender patrones viejos que están interfiriendo con tu capacidad de absorber conocimiento nuevo. Es como cuando tienes un armario completamente lleno de ropa vieja. No puedes meter ropa nueva hasta que saques la que ya no usas. Los investigadores de Stanford descubrieron que la mayoría de los bloqueos de aprendizaje no son por falta de capacidad, sino por patrones neuronales obsoletos que se resisten al cambio. Tu cerebro literalmente se aferra a formas viejas de pensar porque son cómodas y predecibles, pero cuando aprendes a identificar y desactivar estos patrones, tu capacidad de aprendizaje se dispara. La técnica más poderosa que encontré para esto es algo llamado confusión productiva. En lugar de evitar la confusión cuando estudias algo nuevo, la buscas intencionalmente. Permites que tu cerebro se sienta perdido por un momento, porque esa incomodidad es la señal de que tus viejos patrones se están disolviendo para hacer espacio a los nuevos. Y aquí es donde entra el cuarto secreto, uno que tiene que ver con la química literal de tu cerebro. Tu cerebro es una farmacia increíblemente sofisticada que produce sus propios químicos para el aprendizaje. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro está literalmente drogándose a sí mismo con una combinación específica de neurotransmisores que hacen que la experiencia sea placentera y memorable. El problema es que la mayoría de nosotros no sabemos cómo activar esta farmacia interna. Los químicos más importantes para el aprendizaje son la dopamina, la acetilcolina y algo llamado factor neurotrófico derivado del cerebro. Suena complicado, pero funciona de forma muy simple. La dopamina te motiva a buscar información nueva. La acetilcolina te ayuda a enfocar tu atención como un láser. Y el factor neurotrófico hace que tus neuronas crezcan y se conecten más rápidamente. Lo fascinante es que puedes hackear la producción de estos químicos sin necesidad de suplementos o medicamentos. Tu cerebro responde a señales específicas que puedes controlar conscientemente. Por ejemplo, la anticipación de una recompensa dispara la dopamina mucho más que la recompensa misma. Esto significa que si estructuras tu aprendizaje con pequeñas recompensas anticipadas, tu cerebro literalmente se vuelve adicto a aprender. Un estudio de la Universidad de California demostró algo revolucionario.
Estudiantes que se daban microrrecompensas cada 25 minutos de estudio mostraron un aumento del 45% en retención de información comparado con quienes estudiaban durante horas sin parar. No estamos hablando de recompensas grandes. Algo tan simple como un sorbo de tu bebida favorita o 5 minutos de tu música preferida. La curiosidad es otro hack químico poderoso. Cuando tu cerebro está curioso sobre algo, produce acetilcolina, que es como ponerle turbo a tu capacidad de atención. Los investigadores del Instituto de Tecnología de California descubrieron que cuando las personas están curiosas sobre una respuesta, su cerebro entra en un estado de superaprendizaje donde pueden absorber información relacionada con una eficiencia extraordinaria. Pero aquí viene lo verdaderamente increíble. Puedes manufacturar curiosidad artificialmente usando una técnica llamada la brecha de información. Presentas a tu cerebro una pregunta intrigante, pero no revelas la respuesta inmediatamente. Esa tensión entre lo que sabes y lo que quieres saber activa los mismos circuitos químicos que la curiosidad natural. Y hablando de químicos cerebrales, hay uno que la mayoría de la gente considera el enemigo del aprendizaje, pero que en realidad puede ser tu aliado más poderoso: el cortisol, la hormona del estrés. Todos creemos que el estrés es malo para el aprendizaje, pero la ciencia nos dice algo completamente diferente. El estrés agudo, en pequeñas dosis, puede multiplicar tu capacidad de formar memorias duraderas. Es lo que los neurocientíficos llaman estrés óptimo o el punto dulce del aprendizaje. Piensa en momentos de tu vida que recuerdas vívidamente. Probablemente eran situaciones con un poco de tensión emocional, ¿verdad? Tu primer día de trabajo, una presentación importante, una conversación difícil pero necesaria. Tu cerebro está diseñado para grabar profundamente experiencias que tienen carga emocional, porque evolutivamente esas son las más importantes para tu supervivencia. Y esto nos lleva al quinto secreto, que tiene que ver precisamente con el poder de las emociones en el aprendizaje. Lo que vas a escuchar desafía completamente la idea de que el aprendizaje debe ser frío y racional. Tu cerebro tiene dos sistemas de memoria completamente diferentes, uno para hechos neutros y otro para experiencias emocionalmente cargadas. Adivina cuál es más poderoso. La amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra en tu cerebro, actúa como un amplificador emocional para tus memorias. Cuando algo te genera una emoción fuerte, positiva o negativa, la amígdala le dice al resto de tu cerebro: esto es importante, grábalo con lujo de detalle. Es por eso que recuerdas exactamente dónde estabas cuando pasó algo significativo en tu vida, pero no recuerdas qué desayunaste hace 3 días. Los investigadores de la Universidad Emory hicieron un experimento fascinante. Dividieron a estudiantes en 2 grupos para aprender el mismo material de historia. Al primer grupo se lo presentaron como datos fríos y fechas. Al segundo grupo se lo narraron como historias dramáticas llenas de conflicto, traición, heroísmo y consecuencias emocionales. 3 meses después, el segundo grupo recordaba el 87% del material, mientras que el primer grupo apenas recordaba el 34%. Pero aquí viene lo que me pareció más increíble. Puedes usar emociones que normalmente considerarías negativas como herramientas poderosas de aprendizaje. La frustración, por ejemplo, cuando es moderada y está seguida de comprensión, crea uno de los tipos de memoria más duraderos que existen. Es lo que pasa cuando luchas con un problema difícil durante horas y finalmente lo resuelves. Esa secuencia de frustración seguida de alivio y comprensión crea lo que los neurocientíficos llaman una memoria de eureka. Estas memorias son prácticamente indelebles porque tu cerebro las marca como victorias evolutivas importantes.
La sorpresa es otra emoción subestimada para el aprendizaje. Cuando algo viola tus expectativas de forma inesperada, tu cerebro presta atención máxima porque los eventos sorprendentes históricamente podían significar peligro o oportunidad. Ambos casos requerían aprendizaje rápido para la supervivencia. Profesores que incorporan elementos de sorpresa en sus clases, momentos donde la información contradice lo que los estudiantes esperan, ven mejoras del 60% en la retención de sus alumnos. No estoy hablando de trucos baratos. Estoy hablando de usar la sorpresa como una herramienta neurocientífica precisa. Incluso el humor funciona como un hack emocional para el aprendizaje. Cuando tu cerebro procesa humor, especialmente humor relacionado con el material que estás aprendiendo, activa múltiples áreas simultáneamente y crea conexiones más ricas y duraderas. Es como si el humor fuera el pegamento neurológico que hace que la información se adhiera mejor a tu memoria. Y esto nos lleva directamente al sexto y último secreto, uno que integra todo lo que hemos hablado. Tu cerebro no aprende de forma lineal, como una computadora procesando un archivo después de otro. Aprende de forma multisensorial, creando redes complejas de asociaciones que conectan vista, sonido, tacto, movimiento y emoción en una experiencia de aprendizaje integrada. Mientras más sentidos involucres en el proceso, más rutas neuronales creates para acceder a esa información después. Los investigadores de la Universidad de Wisconsin hicieron un experimento revelador. Enseñaron el mismo concepto matemático a 3 grupos diferentes. Al primer grupo solo se lo explicaron verbalmente. Al segundo se lo mostraron visualmente con diagramas. Al tercer grupo se lo enseñaron usando manipulativos físicos, explicación verbal y representación visual simultáneamente. Los resultados fueron dramáticos. El primer grupo retuvo el 32% de la información después de una semana. El segundo grupo retuvo el 58%, pero el tercer grupo, que usó aprendizaje multisensorial, retuvo el 89% de la información y, más importante aún, podía aplicar el concepto a problemas nuevos que nunca habían visto. Pero aquí es donde la cosa se vuelve realmente interesante. El hack más poderoso del aprendizaje multisensorial no es solo involucrar múltiples sentidos, sino crear asociaciones inesperadas entre ellos. Tu cerebro está diseñado para notar patrones, pero presta atención extra a patrones que violan las reglas normales. Por ejemplo, asociar colores específicos con conceptos abstractos, crear melodías para memorizar información o usar movimientos físicos para representar ideas complejas. Estas asociaciones inusuales crean lo que los neurocientíficos llaman ganchos de memoria múltiples. Es como si estuvieras guardando la misma información en varios lugares diferentes de tu cerebro simultáneamente. La técnica más efectiva que he encontrado para esto es algo llamado el método de la dramatización conceptual. En lugar de solo leer sobre un concepto, lo representas físicamente, le das una personalidad, creas una mini obra de teatro en tu mente donde los conceptos son personajes que interactúan entre sí. Suena extraño, pero funciona porque activa simultáneamente tu corteza motora, tu sistema límbico emocional y múltiples áreas sensoriales. Es como si estuvieras creando una película 3D de la información en tu cerebro en lugar de solo un archivo de texto plano. Y hablando de técnicas poderosas, hay una que integra todos estos secretos y que me dejó completamente sorprendido cuando descubrí su efectividad. Enseñar a otra persona lo que acabas de aprender. Suena simple, ¿verdad? Pero lo que pasa en tu cerebro cuando explicas algo a alguien más es extraordinariamente complejo y poderoso. Primero, tienes que reorganizar la información de una forma coherente, lo que fortalece tus propias conexiones neurológicas. Segundo,
Tienes que anticipar preguntas y confusiones, lo que te obliga a examinar el conocimiento desde múltiples ángulos. Pero lo más increíble es que cuando enseñas, tu cerebro está constantemente verificando su comprensión en tiempo real. Si algo no está claro en tu mente, inmediatamente se vuelve evidente cuando intentas explicarlo. Es como tener un sistema de diagnóstico incorporado para tu propio aprendizaje. Los estudiantes de medicina que usan la técnica de enseñar a compañeros muestran mejoras del 70% en exámenes comparado con quienes solo estudian individualmente. Pero no necesitas ser estudiante de medicina. Puedes aplicar esto explicándole conceptos a tu mascota, grabándote a ti mismo como si fueras un profesor, o incluso imaginando que le explicas algo complejo a un niño de 10 años. Esta última versión es particularmente poderosa porque te obliga a destilar ideas complejas a su esencia más simple, y paradójicamente, esa simplificación profundiza tu propia comprensión. Ahora, antes de que terminemos, quiero contarte sobre algo que me obsesionó durante meses cuando lo descubrí: el efecto Dunning-Kruger y cómo saboteaba mi propio aprendizaje sin que me diera cuenta. Este efecto describe cómo las personas con conocimiento limitado en un tema tienden a sobreestimar dramáticamente su competencia, mientras que los verdaderos expertos tienden a subestimar su conocimiento. Es una especie de ilusión cognitiva que hace que pienses que sabes más de lo que realmente sabes. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia de leer algo y pensar, esto es fácil, ya lo entiendo, solo para descubrir más tarde que cuando intentas aplicarlo o explicarlo, te das cuenta de que no lo habías entendido realmente? Eso es el efecto Dunning-Kruger en acción. Lo peligroso de este efecto es que crea una falsa sensación de competencia que te impide buscar el aprendizaje más profundo que realmente necesitas. Es como un punto ciego cognitivo que te hace creer que has llegado cuando apenas has empezado el viaje. Pero los neurocientíficos han descubierto formas de usar este efecto a tu favor. La clave está en algo llamado metacognición, que es básicamente pensar sobre tu pensamiento. Regularmente te preguntas, ¿realmente entiendo esto o solo me parece familiar? ¿Puedo aplicar este conocimiento en una situación completamente nueva? ¿Qué preguntas no estoy haciendo que debería estar haciendo? Esta autoconciencia cognitiva actúa como un antídoto contra la ilusión de conocimiento y te mantiene en esa zona de confusión productiva que mencionamos antes. Y aquí viene algo contraintuitivo que cambió completamente mi perspectiva sobre el aprendizaje. Los momentos de aburrimiento y descanso mental son igual de importantes que los momentos de estudio intenso. Tu cerebro tiene algo llamado la red neuronal por defecto, que se activa cuando no estás enfocado en el mundo exterior ni ocupado en tareas específicas. Durante mucho tiempo pensamos que esta red era básicamente tu cerebro en modo de reposo, pero descubrimos algo fascinante. Es durante estos momentos aparentemente improductivos cuando tu cerebro hace algunas de sus conexiones más creativas e innovadoras. ¿Alguna vez has tenido tu mejor idea en la ducha, caminando o justo antes de quedarte dormido? No es coincidencia. Tu red neuronal por defecto está trabajando en segundo plano, conectando información de formas que tu mente consciente nunca intentaría. Los investigadores llaman a esto ocio creativo y han descubierto que intercalar períodos de relajación mental entre sesiones de aprendizaje intenso puede mejorar tu capacidad de innovación y comprensión profunda en un 25%. Es como si tu cerebro necesitara tiempo para digerir la información nueva, para jugar con ella en formas no estructuradas, para encontrar conexiones inesperadas que solo surgen cuando no las estás buscando activamente.
Esto me lleva a contarte sobre algunos casos extraordinarios que ilustran el poder de estos principios aplicados al extremo. Kim Ung-yong aprendió 4 idiomas antes de los 4 años usando técnicas que intuitivamente incorporaban muchos de estos principios neurológicos. Sus padres no sabían de neuroplasticidad o aprendizaje multisensorial, pero crearon un ambiente donde cada idioma estaba asociado con experiencias emocionales específicas, actividades físicas particulares y contextos sensoriales únicos. O considera el caso de Daniel Tammet, quien desarrolló la capacidad de visualizar números como formas y colores después de una serie de ataques epilépticos que reorganizaron su cerebro. Su caso nos enseña que las capacidades extraordinarias de aprendizaje no son solo para genios. Son el resultado de cerebros que han sido programados de formas específicas, pero no necesitas ser un caso extraordinario para aplicar estos principios. Benny Lewis aprendió 11 idiomas como adulto usando técnicas que básicamente hackean todos los sistemas neurológicos que hemos discutido. Crea asociaciones emocionales fuertes con cada idioma, usa aprendizaje multisensorial intensivo y deliberadamente se pone en situaciones de estrés óptimo donde tiene que usar el idioma para sobrevivir socialmente. Lo que me fascina de estos casos es que no son anomalías genéticas, son ejemplos de cerebros humanos normales que han sido optimizados usando principios que cualquier persona puede aplicar. Y esto nos lleva a la pregunta que probablemente te estás haciendo ahora mismo. ¿Cómo puedes integrar todo esto en tu vida diaria de forma práctica? La clave no es intentar aplicar todos estos principios simultáneamente desde el primer día. Tu cerebro necesita tiempo para adaptarse a nuevas formas de aprender. Es como entrenar un músculo. Empiezas gradualmente y aumentas la intensidad conforme te vuelves más fuerte. Empieza eligiendo una habilidad o área de conocimiento que realmente te emocione aprender. La motivación intrínseca activa muchos de los sistemas neurológicos que hemos discutido de forma automática. Cuando realmente te importa algo, tu cerebro naturalmente presta más atención, forma memorias más fuertes y busca conexiones más profundas. Luego, experimenta con incorporar 1 o 2 de estos principios a la vez. Tal vez empiezas usando la técnica de enseñar a alguien más lo que aprendiste hoy. O comienzas a asociar conscientemente emociones positivas con tu proceso de aprendizaje. O estableces microrocompensas que activen tu sistema de dopamina. Lo importante es que veas esto como un experimento continuo, no como un sistema rígido que tienes que seguir perfectamente. Tu cerebro es único, y lo que funciona extraordinariamente bien para una persona puede necesitar ajustes para otra. Pero aquí viene algo que quiero que recuerdes. Todo lo que te he compartido hoy no son solo técnicas interesantes para aprender más rápido. Son herramientas para expandir fundamentalmente tu potencial humano. Estamos hablando de hackear el órgano más complejo del universo conocido, tu cerebro. Durante millones de años, los cerebros humanos evolucionaron para sobrevivir en sabanas africanas, cazando animales y recolectando frutos. Ahora estamos usando esos mismos cerebros para crear arte, resolver ecuaciones complejas, componer música y explorar los misterios del cosmos. La diferencia no está en la evolución biológica, está en cómo hemos aprendido a usar las capacidades que siempre estuvieron ahí. Cada vez que aplicas estos principios, no solo estás aprendiendo información nueva, estás literalmente esculpiendo la estructura física de tu cerebro. Estás creando nuevas autopistas neuronales, fortaleciendo conexiones existentes y expandiendo tu capacidad de pensar, crear y resolver problemas. Y aquí es donde quiero dejarte con una reflexión que me ha acompañado desde que comencé esta investigación. Si tu cerebro puede cambiar tan dramáticamente, si puedes hackear sistemas que han estado operando subconscientemente toda tu vida,
Si puedes triplicar tu velocidad de aprendizaje usando principios científicos, ¿qué otros aspectos de lo que consideras tus limitaciones naturales son en realidad solo programación que puede ser reescrita? ¿Qué pasaría si la próxima vez que pienses «no soy bueno para esto» o «esto es demasiado difícil para mí», recuerdes que tu cerebro está literalmente esperando instrucciones sobre cómo reorganizarse para hacer exactamente eso posible? La pregunta no es si puedes aprender más rápido. La ciencia ya nos dio esa respuesta. La pregunta es, ¿qué vas a elegir hackear primero? ¿Qué conocimiento, habilidad o capacidad que creías fuera de tu alcance vas a decidir conquistar usando el poder de tu neuroplasticidad? Tu cerebro ya tiene todo lo que necesita para sorprenderte. Solo está esperando que le des las instrucciones correctas, y ahora las tienes. Si esta información te resultó tan fascinante como a mí cuando la descubrí por primera vez, imagino que vas a querer explorar más profundamente cada uno de estos principios. Cada semana comparto investigaciones neurológicas que están redefiniendo lo que creemos posible sobre el potencial humano, técnicas específicas que puedes implementar inmediatamente y casos reales de personas que están transformando sus vidas aplicando estos descubrimientos. Porque una vez que entiendes cómo hackear tu cerebro, te das cuenta de que estás apenas comenzando a descubrir de lo que realmente eres capaz. Pero antes de que te vayas, déjame compartir contigo una última reflexión que cambió para siempre mi perspectiva sobre el aprendizaje y la condición humana. Hace algunos meses, mientras investigaba para este contenido, me topé con un estudio de la Universidad de Oxford que me dejó sin dormir durante días. Los investigadores habían descubierto algo inquietante. La mayoría de las personas usan menos del 10% de su capacidad de aprendizaje real durante toda su vida. No por limitaciones genéticas o falta de inteligencia, sino porque nunca nadie les enseñó que su cerebro tenía funciones ocultas esperando ser activadas. Imagínate por un momento que hubieras vivido toda tu vida usando solo el 10% de tu fuerza física, o solo el 10% de tu capacidad emocional, o solo el 10% de tu creatividad. Te sentirías estafado, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que está pasando con tu potencial de aprendizaje en este momento. Cada segundo que pasa, tu cerebro está procesando 11 millones de bits de información, pero solo eres consciente de aproximadamente 40. El resto desaparece en el filtro de tu atención selectiva. Pero ahora que conoces las reglas del juego, que entiendes cómo funciona realmente tu mente, tienes el poder de cambiar esos números dramáticamente. La próxima vez que te enfrentes a algo que parece imposible de aprender, recuerda esto. Tu cerebro contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una capaz de conectarse con miles de otras, creando más combinaciones posibles que átomos en el universo observable. Literalmente tienes un cosmos entero de potencial sin explotar dentro de tu cabeza. Y aquí viene la pregunta que quiero que te lleves contigo. Si pudieras elegir una sola habilidad, un área de conocimiento o una capacidad que transformara completamente tu vida en los próximos 6 meses, ¿cuál sería? Porque ahora no solo tienes el deseo, tienes las herramientas científicas para hacerlo realidad. Tu cerebro ya está listo, solo está esperando tu primera instrucción.